Familia. Esa gente que se supone que te quiere incondicionalmente, que te acompaña en las buenas y en las malas, que guarda tus secretos, te defiende cuando todo el mundo está en tu contra y que jamás usaría tus trapitos sucios para destruirte públicamente, ¿verdad? Pues no, mi amor, porque si algo nos ha enseñado el mundo del espectáculo es que cuando mezclas familia con fama, millones de dólares, herencias, egos, favoritismos, infidelidades y uno que otro hijo dispuesto a sentarse frente a una cámara a contarlo todo, ¡prendió esta mierda! Sabemos que México tiene algunas de las familias más importantes del espectáculo en toda Latinoamérica. Verdaderas dinastías que llevan décadas construyendo imperios, pasando la fama de padres a hijos y convirtiendo un apellido en prácticamente una marca registrada. Pero detrás de esa imagen de familia perfecta, hay hermanos que no se hablan, padres enfrentados con sus hijos, peleas por dinero, traiciones, infidelidades, tragedias, secretos familiares y gente que probablemente debería haber resuelto sus problemas en terapia, decidió hacerlo frente a millones de extraños. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? La verdad. Pero pues, el chisme es chisme, el chisme es vida. Así que hoy vamos a hablar de algunas de las familias más famosas de México y los escándalos que demostraron que ni la fama, ni el dinero, ni compartir el mismo apellido garantizan que se soporten. Y obviamente tenemos que comenzar por una familia que conocemos todos muy bien: los Aguilar. Hablar de los Aguilar no es hablar solamente de Ángela Aguilar, aunque pareciera que ella está aferrada a eso, pero no. Y también después de los últimos 2 años, uno podría pensar que esta familia realmente comenzó cuando Cristian Nodal se enamoró de Angelita en su famosísimo Mayo. Pero tampoco. Esta historia empezó muchísimo antes, porque si hablamos de dinastías mexicanas, pocas pueden presumir un origen como el de los Aguilar. Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos auténticas leyendas del entretenimiento mexicano, cantantes, actores, representantes de la música ranchera y de toda una imagen tradicional de México que durante décadas llevaron por escenarios dentro y fuera del país, que ojo, también tienen su pasado turbio. Se cuenta, se comenta, se susurra que Flor Silvestre y Antonio Aguilar se conocieron por allá en 1950 en las instalaciones de la famosa estación de radio XCW. En ese momento Flor ya era una estrella consolidada de la música ranchera, mientras que Antonio apenas iniciaba cantando boleros y tangos. En ese primer encuentro no pasó nada porque ambos tomaron caminos sentimentales distintos. Flor Silvestre se casó en 1953 con el famoso locutor y cronista taurino Francisco Rubiales, más conocido por su nombre artístico Paco Malgesto, con quien tuvo 2 hijos, Francisco y Marcela Rubiales. Sí, la tía que le para tirando Emiliano en sus publicaciones. Y bueno, Antonio Aguilar se casó con la conocida actriz de la época de oro, Otilia Larrañaga, pero no fue hasta 1957 cuando la química real entre Flor y Antonio surgió, cuando protagonizaron juntos la película El Rayo de Sinaloa. Es aquí donde la línea de tiempo se vuelve polémica porque fuentes de la época y crónicas periodísticas de la farándula sostienen que el enamoramiento comenzó durante el rodaje, cuando ambos seguían legalmente casados con sus respectivas parejas. Y hasta existe una leyenda urbana muy fuerte en el medio del espectáculo que asegura que Paco Malgesto descubrió el amorío clandestino y llegó a perseguir y hasta amenazar a la pareja. Ahora, según la versión de Pepe Jones sobre el inicio de la relación de sus papás, pues él dice que su mamá no se metió en ninguna relación. Primero porque su papá ya estaba en proceso de separación con Otilia Larrañaga, que llevaban 1 año de casados. Pero el verdadero escandalazo explotó en 1958, ese mismo año cuando se hizo público que Flor le pidió el divorcio a Paco Malgesto. La versión que maneja Pepe Jones es que su mamá pidió el divorcio porque el Malgesto era hipercontrolador, era un cucaracho infiel y además ejercía violencia doméstica contra ella. El Malgesto no habría soportado que le pidiera el divorcio luego de 5 años de matrimonio, así que repito, según Pepe Jones, en venganza habría decidido destruir la reputación de Flor Silvestre y utilizando su gran poder en los medios de comunicación le acusó de haberle sido infiel con Antonio Aguilar, para así quedarse él con la patria potestad de sus hijos. ¡Uy! El juicio por este tema fue tremendo. La prensa en 1958 documentó que Flor faltó a varias audiencias debido a lesiones físicas graves en el cuerpo, presuntamente causadas por Malgesto. Al final, la ley falló a favor del locutor. Malgesto le prohibió a Flor Silvestre ver a sus hijos, Francisco y Marcela. Durante casi 20 años la cantante tuvo que ingeniárselas para ver a sus hijos mayores completamente escondidas en escuelas o parques, cargando con la etiqueta social de mala madre que abandonó a su familia por otro hombre. Una vez que se concretaron sus divorcios, Flor y Antonio se casaron civilmente en 1959. Y es por esto que en la actualidad muchas personas le dicen a Ángela que el tema de meterse
en medio de parejas de otras mujeres vendría de familia y que la historia se repite, porque se supone que Nodal estaba con Kazu y Ángela estaba con el jugador de fútbol americano, el Josh Pelotas, o sea, el Josh Ball, pues, cuando presuntamente iniciaron su relación. ¡Traca! Pero volvamos al tema familiar. De ese matrimonio nacieron Antonio Aguilar Jr. y Pepe Jones, quien no solamente heredó el apellido, heredó la música, los escenarios, el negocio y eventualmente la responsabilidad de mantener viva la dinastía. Y hay que reconocerle algo al Pepe. El hombre hizo la tarea, construyó su propia carrera, ganó Grammys, Latin Grammys, vendió millones de discos, es dueño de su carrera, no depende de disqueras externas y cuando tuvo hijos, ahí comenzó la siguiente generación. Primero llegaron Leonardo y Ángela, musicalmente hablando porque desde pequeños Pepe los metió en este mundo. Grabaron juntos Nueva Tradición cuando todavía eran unos niños y después comenzaron a acompañarlo en sus espectáculos. Pero de los dos hubo una que rápidamente empezó a llamar muchísimo más la atención. Angelita, con apenas 14 años lanzó Primero Soy Mexicana, después llegó aquella presentación de La Llorona en los Latin Grammys y de pronto Ángela ya no era solamente la hija de Pepe Aguilar, era la nueva gran figura de la dinastía. Y durante varios años todo parecía funcionar perfectamente, Pepe producía, Ángela cantaba, Leonardo, bueno, también cantaba. Todos viajaban juntos, todos aparecían juntos, todos eran felices ante el ojo público. Una familia tradicional mexicana llevando orgullosamente el legado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. ¿Qué podría salir mal? Conforme Ángela crecía, también empezaron a aparecer los escándalos. Y uno de los primeros grandes llegó con nombre y apellido en el 2022. Gucci Love. Alguien está en problemas. Un compositor que trabajaba con la familia Aguilar y que tenía aproximadamente 15 años más que Ángela. Ángela tenía 18 y de pronto, ¡traca!, aparecieron en internet unas fotografías donde estaban besándose. Y lo que probablemente habría sido simplemente una relación privada terminó convertido en escándalo nacional porque las imágenes fueron filtradas sin el consentimiento de Ángela. Ella apareció públicamente destrozada diciendo que se sentía violentada y vulnerada en su privacidad. Y Gucci confirmó que estaban saliendo. Pero aquí es donde aparece uno de los personajes recurrentes en prácticamente todos los escándalos de Angelita: Pepe Jones. Porque inmediatamente comenzaron las versiones de que Pepe no estaba precisamente encantado con la relación, que había intervenido, que Gucci había tenido problemas profesionales después del escándalo y que prácticamente lo habían congelado. Y años después el propio Gucci reconoció que sí tuvo una conversación con Pepe después de la filtración, aunque nunca quiso revelar exactamente qué se dijeron. Así que no sabemos qué ocurrió detrás de esa puerta. Pero digamos que después de eso, Gucci y Ángela dejaron de tener una relación. Gucci y Pepe dejaron de tener contacto. Y Angelita continuó con su vida. Hasta que regresó, guiño guiño, Nodal a su vida. Y aquí no voy a contarles nuevamente toda esta historia porque mamonas, tenemos prácticamente una licenciatura en Ángela Aguilar y Cristian Nodal en este canal. Pero para efectos de esta familia lo importante no es solamente la relación, es lo que provocó. Porque en cuestión de días pasamos de la ruptura de Nodal y Kazu a Ángela y Nodal confirmando su relación. A la famosa frase de que aquello no era un nuevo amor sino una historia que la vida los había hecho pausar. El viaje fugaz a Roma, la boda simbólica que negaron por todos lados y como cereza del pastel llegamos a la boda civil el 24 de julio del 2024, que más que boda parecía ritual de los locos Adams, de verdad, qué ceremonia paratétrica, pero bueno. Y fue todo tan fugaz que hasta el mismísimo Pepe reconoció después que todo había sucedido tan rápido que para él fue un shock. Pero finalmente apoyó la decisión de su hija, la llevó al altar y terminó recibiendo oficialmente a Cristian Nodal dentro de la dinastía Aguilar. Y uno pensaría que ese sería el mayor problema familiar de Pepe Aguilar durante los siguientes años: Angelita y Nodal. Pero claro que por supuesto que no, porque apareció su piedra en el zapato, su propio hijo, su primogénito, Emiliano Aguilar, hijo de su primer matrimonio con Carmen Treviño. Y a diferencia de Ángela y Leonardo, Emiliano creció con una relación muchísimo más complicada con su padre. En el 2017, incluso protagonizó uno de los escándalos más fuertes de la familia cuando fue detenido en Estados Unidos después de intentar cruzar ilegalmente a 4 ciudadanos chinos escondidos en su coche. Pepe salió públicamente a enfrentar la situación y dejó claro que apoyaría a su hijo, pero que tendría que asumir las consecuencias de sus actos. Y durante años parecía que la relación simplemente era complicada. Hasta que Emiliano empezó a hablar supuestamente por culpa de un mensaje de Cristian Nodal. Y ahí descubrimos que detrás de la familia Aguilar perfecta aparece
aparentemente había otra historia. Y con todo esto, las diferencias privadas dejaron de ser privadas. Emiliano comenzó a enfrentarse públicamente con Leonardo, después con Ángela, después con Pepe, con la tía y hasta con el mismísimo Nodal. Desde entonces hemos tenido acusaciones de favoritismo, reclamos sobre quién realmente se ha aprovechado del apellido Aguilar y un Emiliano cada vez más dispuesto a contar cómo fue creciendo. Y ni qué decir de la respuesta más inmadura e infantil de parte de los Aguilar, poniéndole cara de perro a su propio hijo en una publicación de la cuenta de Instagram de su mascota. Que claro, Pepe Aguilar, al ver que no fue nada chistoso, salió a lavarse las manos, pero nadie le creyó. No. Los Pinal. Todo comenzó con ella, Silvia Pinal. Una de las actrices más importantes en la historia de México, estrella de la época de oro de cine mexicano, musa de Luis Buñuel, actriz, productora, empresaria, la mujer hizo de todo. Y también tuvo una vida amorosa bastante movidita. Se casó varias veces y tuvo 4 hijos de diferentes relaciones: Silvia Pasquel, Viridiana la Triste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Y todos terminaron formando parte de una u otra manera del mundo del espectáculo. Hasta ahí, una familia artística espectacular. Pero resulta y resalta que detrás de semejante árbol genealógico hay un chismerío tremendo. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Silvia Pinal y su propia hija Silvia Pasquel terminaron enamoradas del mismo hombre. El susodicho se llamaba Fernando Frade. Pero aquí ya tenemos dos versiones, porque Silvia Pasquel ha contado que ella había conocido a Fernando antes que su mamá. Después Fernando terminó teniendo una larga relación con Silvia, es decir, la mamá. Esa relación acabó y tiempo después, ¡traca!, Silvia Pasquel terminó casándose con él. Obviamente a Silvia Pinal aquello no le causó nada de gracia. Madre e hija terminaron completamente distanciadas y durante años prácticamente no se hablaron. Pero antes de continuar con ese chisme tenemos que hablar de algo bastante más triste, porque esta familia ha vivido tragedias muy fuertes. Silvia Pinal tenía otra hija llamada Viridiana la Triste. En 1982, con apenas 19 años, Viridiana murió en un accidente automovilístico. Y la persona que tuvo que reconocer el cuerpo fue precisamente su hermana Silvia Pasquel. Imagínense el trauma. Pues años después, cuando Silvia se casó con Fernando Frade, tuvieron una hija, y en honor a su hermana fallecida la llamó Viridiana. Pero aquí la historia se vuelve todavía más terrible, porque esa segunda Viridiana también murió con apenas 2 años. La pequeña cayó accidentalmente a una piscina y se ahogó. 2 Viridianas, 2 generaciones, 2 muertes absolutamente trágicas. Y fue precisamente después de perder a su hija cuando Silvia Pasquel volvió a buscar a su mamá. Después de años peleados por Fernando Frade, madre e hija terminaron reconciliándose en medio de semejante tragedia. Y uno pensaría, bueno, después de vivir algo así, seguramente esta familia aprendió que la vida es demasiado corta para estar peleándose. Pues Nel pastel, porque ahora entramos a la siguiente generación, con Alejandra Guzmán, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, que creció para convertirse en una de las rockeras más importantes de México, pero cuya relación con su mamá tampoco fue precisamente de comercial de Día de las Madres. Alejandra llegó a expresar públicamente sentimientos de abandono por la ausencia de Silvia durante parte de su infancia debido a su carrera, y hasta le lanzó una canción llamada Bye Mamá. Bye Mamá, adiós me voy. Mamonas, cuando tu hija convierte sus mami issues en sencillo musical, algo grave pasó. Aunque con los años Alejandra y Silvia lograron reconstruir muchísimo su relación y terminaron siendo bastante cercanas, pues ahí no queda la cosa, porque Alejandra tuvo su propia hija, Frida Sofía, y la historia empezó a repetirse. Madre e hija comenzaron a tener una relación cada vez más complicada hasta terminar completamente enfrentadas públicamente. Entrevistas indirectas, acusaciones, reclamos sobre la infancia de Frida, Frida acusando a Alejandra de no haber sido la madre que necesitaba, y de pronto en 2019 se fracturó completamente su relación por un hombre. ¿Sí? Al igual que entre Silvia Pinal y Silvia Pasquel, la historia al parecer se volvía a repetir. Por Cristian Estrada y porque cada personaje tenía su propia versión de los hechos. Según la versión de Frida Sofía, ella conoció a Cristian Estrada en 2018 e iniciaron su noviazgo. Ella misma le presentó a Alejandra, ya que los hermanos de Cristian trabajaban como diseñadores del vestuario para la cantante. Tras terminar su relación amorosa, en la cual Frida confesó haber abortado al sentirse sola y desamparada, Frida comenzó a notar que su exnovio seguía frecuentando de manera muy íntima a su mamá. Denunció públicamente que Cristian viajaba con la rockera, iba a sus conciertos, se hospedaba en los mismos hoteles de Nueva York e incluso le llevó mariachis por su cumpleaños. Frida declaró estar completamente segura de que Alejandra se acostaba con él, acusando a su madre de ser una mujer baja
y de buscar siempre los reflectores con hombres más jóvenes. En la versión de Alejandra, por su parte, ha negado categóricamente haber tenido un romance con Cristian Estrada. En varias conferencias de prensa, Alejandra rompió en llanto y aseguró que jamás le haría una cosa así a su hija. La Guzmán explicó que su cercanía con el Cristian se debía exclusivamente a un vínculo profesional y de amistad. Afirmó que tenían la conciencia tranquila y que los señalamientos eran producto del enojo y los problemas de salud mental de Frida. Y pues Cristian también negó rotundamente haber sido amante de su suegra. Declaró que los encuentros en los hoteles o recintos eran siempre grupales, junto a sus hermanos y el equipo de la cantante. Detalló que el cariño hacia Alejandra era de profundo respeto y que la veía como una madre. Más adelante, Frida Sofía tildó a Cristian de ser un vividor y trepador, que solo utilizó a ambas para ganar fama en el mundo del espectáculo. En el 2021 todo empeoró, porque Frida soltó una acusación que convirtió un pleito familiar de farándula en algo muchísimo más serio. Acusó públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando era niña. Aquí obviamente ya estamos hablando de una acusación gravísima. Enrique Guzmán lo negó tajantemente, salió públicamente a defenderse y sostuvo que aquello nunca había ocurrido. Pero entonces llegó la pregunta inevitable: ¿y Alejandra a quién iba a creerle? Y pues públicamente se puso del lado de su papá. Y con esto terminó de destruir la poca relación que tenía con su hija. Y si ustedes creen que ahí termina todo, pues no. Falta el hijo, Luis Enrique Guzmán, el único hijo varón de Silvia Pinal, que mantuvo durante años una relación con Mayela Laguna. Y en el 2019 nació un niño, Apolo. Luis Enrique lo reconoció como su hijo, Silvia Pinal lo reconoció como su nieto, Alejandra era su tía, la familia lo quería. Todo maravilloso, lindo, bello, pechocho. Hasta que la relación entre Luis Enrique y Mayela terminó en el 2023. Luis Enrique empezó a cuestionar si Apolo realmente era biológicamente suyo y se hizo una prueba de ADN. Y salió que no era el papá. ¡Tras! Silvia Pinal falleció en noviembre del 2024 y se habló muchísimo sobre la herencia. Que ojo, rumores sobre problemas entre los hijos por el patrimonio de Silvia comenzaron cuando Silvia todavía estaba viva. Y la propia Silvia llegó a reconocer públicamente que entre sus hijos había pleitos, aunque los describía como cosas normales de la familia. Bueno, la mujer falleció y volvieron estas versiones. Que si hubo desacuerdos durante la lectura del testamento, que si propiedades, que si joyas, que si la asistente de Silvia había recibido algo, que si Luis Enrique, que si Silvia Pasquel, que si Michelle Salas. Distintos miembros de la familia negaron que existiera semejante guerra. Pero después de todo lo que acabamos de contar, pues digamos que no nos sorprendería. Me estoy poniendo nervioso. Los Rivera. Una familia que empezó desde abajo, construyendo prácticamente un imperio dentro de la música regional mexicana. Todo comenzó con Pedro Rivera y Rosa Saavedra, quienes emigraron de México a Estados Unidos y tuvieron 6 hijos: Pedro Jr., Gustavo, Jenny, Lupillo, Rosy y Juan. Don Pedro terminó fundando su propia disquera, Cintas Acuario, y poco a poco algunos de sus hijos comenzaron a entrar en el mundo de la música. Pero entre todos ellos hubo una que terminó convirtiéndose en la estrella: Jenny Rivera, la diva de la banda. Una mujer que vendió millones de discos, llenó conciertos, hizo televisión, reality shows, negocios y convirtió el apellido Rivera en una marca. Pero, mientras Jenny triunfaba profesionalmente, la familia ya venía coleccionando pleitos. Jenny estuvo distanciada de Lupillo por fricciones profesionales y choques de personalidades. Lupillo terminó enfrentándose con Juan debido a conflictos por dinero, disputas de derechos musicales e insinuaciones públicas de robo surgidas tras auditorías a las empresas de Jenny Rivera luego de su muerte. Lupillo también tuvo problemas con Gustavo porque, según lo que se cuenta, es que tras el fallecimiento de Jenny Rivera, los hermanos acudieron al cerro donde ocurrió el accidente para colocar una cruz. Gustavo acusó a Lupillo de filtrar o intentar vender a la prensa, específicamente el programa del Gordo y la Flaca, la foto exclusiva que se tomaron juntos en ese íntimo y doloroso momento. Cegado por la furia ante la supuesta filtración, traca la matraca, Gustavo agarró la camioneta de Lupillo a batazos, con la esposa, es decir, Mayeli Alonso en esa época, y los hijos de Lupillo adentro. Esto provocó el arresto de Gustavo y aunque Lupillo no puso cargos en su contra, la ruptura total de su relación por años fue inevitable. Ahora, Jenny en vida, obvio que también vivió conflictos muy fuertes. El primero y el más fuerte fue al enterarse que sus 2 hijas, Chiquis y Jackie, junto con su hermana Rosy, habían sido víctimas de abuso y tocamientos indebidos por parte de la primera pareja de Jenny, José Trinidad Marín, Trino.
Esa escoria, y discúlpeme pero perdónenme, no encuentro otra manera de nombrarlo, abusó de sus hijas y de su cuñada. Chiquis entre los 8 a 12 años, Jackie, según los expedientes del juicio, entre los 5 hasta los 7, casi 8, y Rosy entre los 8 a los 11 años. Rosy cargó con el secreto durante 5 años. Finalmente, a los 16 años, en 1997, reunió el valor de confesárselo a Jenny. Apenas Jenny se enteró, apoyó a Rosy para denunciarlo. Lo denunciaron y así ambas se enteraron que Chiquis y Jackie también estaban pasando por la misma pesadilla. Apenas lo denunciaron, Trino huyó durante 9 años y recién en el 2006 lo pudieron capturar. Luego de un juicio lo declararon culpable y fue sentenciado a 31 años de prisión sin derecho a fianza. Pero en marzo del 2025, tras cumplir 18 años tras las rejas, se hizo público que Trino obtuvo su libertad anticipada presuntamente debido a reducción de pena por buena conducta y normativas penitenciarias de California. A pesar de la gravedad de los hechos y de manifestar que Trinidad nunca les pidió disculpas de manera formal, tanto Chiquis como Jackie y Rosy lo han perdonado de una manera espiritual, buscando ellas mismas sanar, romper el ciclo de abusos y continuar con sus vidas libres de amargura. Otro escándalo fuertísimo dentro de los Rivera fue justamente años después entre Jenny y su primogénita, Chiquis. Jenny fue mamá siendo muy joven y durante más de una década tras el escándalo de Trino, Chiquis y Jenny fueron inseparables. Chiquis manejaba los negocios de su madre, cuidaba a la familia y participaba activamente en sus reality shows. Sin embargo, en octubre del 2012, Jenny Rivera comenzó a sospechar de una traición debido a intrigas y rumores de personas cercanas, sumando a supuestas anomalías en los videos de las cámaras de seguridad de su habitación. Jenny creyó que algo había sucedido entre Chiquis y Esteban Loaiza, su esposo en esa época. Sin permitirle dar explicaciones, Jenny incomunicó por completo a Chiquis, la sacó de su casa y le quitó la custodia informal de sus hermanos menores. Chiquis, por su parte, lo ha negado una y otra vez. Ha sostenido que jamás tuvo una relación con Esteban Loaiza, pero Jenny aparentemente no le creyó y no quiso volver a ver a Chiquis, pero ni en figuritas. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente triste, porque no tuvieron tiempo de arreglarlo. Alrededor de 2 meses después de esta gran pelea, el 9 de diciembre de ese mismo año del 2012, después de dar un concierto en Monterrey, el avión en el que viajaba Jenny se estrelló y murió a los 43 años junto con las otras 6 personas que iban a bordo. Y Chiquis perdió a su mamá estando peleada con ella, sin haber podido convencerla de que, según su versión, aquello que le habían contado nunca ocurrió. Y por si eso fuera poco, Jenny había dejado a Chiquis fuera de su herencia. Sus 4 hijos menores quedaron como beneficiarios. Y la persona elegida para administrar el patrimonio de ellos fue Rosy. Y aquí comienza otra batalla, porque el nombre de Jenny después de su muerte siguió generando muchísimo dinero. Y durante años Rosy quedó encargada de administrar ese legado, hasta que los hijos crecieron. En 2021, Johnny y sus hermanos solicitaron información financiera sobre las empresas de su mamá. Lo que él quería recibir eran los reportes financieros y saber cómo se había administrado el patrimonio que su mamá les había dejado. Nada más, una petición bastante razonable, uno pensaría, ¿no? ¡No! Se volvió en un ir y venir de declaraciones. Johnny llegó a decir públicamente que prefería alejarse de Rosy y Juan. Chiquis respaldó a sus hermanos y empezó a hablar de cosas que supuestamente habían encontrado alrededor de la administración de las empresas. Rosy defendió su trabajo y sostuvo que durante años había dedicado su vida a cuidar el legado de Jenny. Juan también salió a defenderse y doña Rosa, la abuela, terminó metiéndose públicamente para defender a Rosy y Juan. Y aquí viene lo más irónico. Don Pedro, el patriarca de la familia, inicialmente dijo que Johnny estaba en todo su derecho de pedir cuentas sobre el patrimonio de su mamá. Un momento de sensatez, madurez, neutralidad. Pero años después, los nietos terminaron demandando a su propio abuelo. Esto es muy fuerte. En septiembre del 2023, el patrimonio de Jenny Rivera inició una demanda contra Cintas Acuario, la empresa de Don Pedro, porque supuestamente la disquera estaba explotando comercialmente grabaciones y otros derechos relacionados con Jenny sin la autorización correspondiente. La demanda tuvo varias vueltas legales y finalmente el patrimonio de Jenny y las compañías relacionadas con Don Pedro llegaron a un acuerdo confidencial, con lo que el pleito terminó siendo desestimado. Tiesa quedé. Los Fernández. Y si comenzamos este video con los Aguilar, obviamente no podemos no hablar de la familia con la que durante décadas los han comparado. Los Fernández. Traca. Una dinastía que también comenzó con un hombre que convirtió su apellido prácticamente en sinónimo de música mexicana, Vicente Fernández. Décadas de carrera, millones de discos vendidos, películas, conciertos, premios, ranchos, caballos, de todo. Y mientras Vicente construía semejante imperio, a su lado estuvo durante casi toda su vida María del Refugio Abarca, mejor conocida como Cuquita. Vicente y Cuquita se casaron en 1963 y tuvieron 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Y posteriormente adoptaron a Alejandra Fernández, sobrina de Vicente.
Una familia tradicional mexicana, música, rancho, caballos, la música, todo lindo, bello, pechocho. Bueno, excepto por un pequeñísimo detalle: las infidelidades de Vicente. Porque el propio Chente nunca tuvo demasiado problema en reconocer que durante su matrimonio, digamos que fue un cucaracho infiel, pues. Y entre todas esas historias hubo una mujer particularmente importante: Patricia Rivera, actriz que había trabajado con Vicente y con quien él reconoció haber mantenido una relación extramarital. Y en 1987 Patricia tuvo un hijo, Rodrigo. Vicente lo reconoció como suyo y durante años Rodrigo fue tratado como otro integrante de la familia Fernández. Convivió con ellos, Vicente lo quería, era uno más. Y uno pensaría que ahí terminaba la historia. Y claro que por supuesto que no. Pero para descubrir la verdad primero tendría que ocurrir una de las experiencias más terribles que ha vivido esta familia. Y es que en 1998 Vicente Fernández Jr. fue secuestrado. Y no duró 2 días y pidieron dinero y lo liberaron ya. No. Vicente Jr. permaneció secuestrado durante aproximadamente 4 meses. 121 días. La familia negoció su liberación completamente en secreto mientras Vicente Fernández seguía trabajando y apareciendo públicamente como si nada estuviera pasando. Imagínense tener a tu hijo secuestrado y tener que subirte a un escenario a cantar. Qué fuerte, de verdad. Pero los secuestradores querían presionar todavía más a la familia y para demostrar que hablaban en serio, le cortaron 2 dedos a Vicente Jr. Finalmente la familia pagó el rescate y Vicente Jr. fue liberado con vida. Pero después de semejante experiencia, Vicente padre quedó aterrorizado con la posibilidad de que alguno de sus otros hijos pudiera pasar por lo mismo. Así que decidió contratar seguros antisecuestro para sus hijos. Y como parte de ese proceso se realizaron estudios médicos y pruebas sanguíneas, incluyendo a Rodrigo. Y entonces, traca la matraca, los resultados indicaron que Rodrigo no era hijo biológico de Vicente Fernández. Mamonas, Chente vivió en una mentira, la Patricia le enchufó un hijo que no era suyo. El propio Vicente contó años después que decidió realizar posteriormente una prueba de ADN para asegurarse y nuevamente salió negativo. Después de haberlo conocido, querido y tratado durante años como un hijo, resultó que biológicamente no lo era. Apenas se enteró de todo esto, Chente cortó palitos con Rodrigo, no lo quería ver ni en figuritas, lo sacó de la casa, lo sacó de la herencia, pero legalmente dejó que mantuviera el apellido Fernández, aunque ya no fuera parte de la familia. Ahora, hablemos de los otros hijos. Mientras Alejandro Fernández se convertía en la siguiente gran estrella de la dinastía, había otro hijo que prefería mantenerse muchísimo más alejado de los reflectores: Gerardo Fernández. Y aquí entramos a una parte mucho más turbia de la historia, porque alrededor de Gerardo han circulado durante años versiones muy fuertes sobre los conflictos internos de los 3 hermanos. Una de las principales responsables de sacar esas versiones a la luz fue la periodista argentina Olga Warnack, autora de una biografía no autorizada sobre Vicente Fernández. Y repito, lo que viene ahora son acusaciones y versiones recogidas por Warnack, no hechos demostrados judicialmente. Según la investigación de la periodista, la relación entre Gerardo y Vicente Jr. habría sido terrible, y entre los testimonios y versiones de Warnack apareció una particularmente fuerte, que el propio Vicente Jr. habría llegado a sospechar que su hermano Gerardo podía saber algo relacionado con su secuestro. Idea mínimo común múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos, escuchamos y juzgamos. Estamos hablando de que uno de los hermanos supuestamente habría llegado a desconfiar del otro alrededor del secuestro en el que perdió sus 2 dedos. Pero nunca se demostró que Gerardo tuviera participación en aquel crimen. Y esta no fue la única versión fuerte. Warnack también aseguró que existían conflictos por dinero, propiedades y control dentro de la familia, y presentó a Gerardo como el hijo que manejaba buena parte de los negocios familiares. Incluso alrededor de la hospitalización de Vicente Fernández en 2021 comenzaron a circular versiones de diferencias entre los hermanos. Aunque aquí viene la otra cara, porque públicamente los Fernández lo han negado. Vicente Jr. llegó a asegurar que sus hermanos estaban unidos y negó varias de las historias que circulaban sobre supuestos enfrentamientos esparcidos por Warnack. ¿Quién dice la verdad? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el chisme, mire, rico y sabroso, sabroso. En diciembre del 2021, después de varios meses hospitalizado, Vicente Fernández murió a los 81 años. Y con su muerte no solamente desapareció el patriarca, quedaba detrás un apellido gigantesco, propiedades, empresas, derechos musicales y el rancho Los 3 Potrillos. Y una familia que tenía que continuar administrando todo ese legado. Naturalmente comenzaron a aparecer los rumores alrededor de la herencia.
Que si Gerardo controlaba demasiado, que si Vicente Jr., que si Alejandro, que si propiedades, que si decisiones tomadas antes de la muerte de Chente. Lo que sí es que Chente aparentemente se aseguró de dejar sus asuntos bastante bien arreglados antes de morir. La propia Cuquita ha dicho públicamente que Vicente dejó todo distribuido y que entre sus hijos no existe ningún pleito por la herencia. También se sabe que alrededor del Imperio Fernández existen propiedades, empresas y decenas de marcas registradas. Y aunque durante años han circulado versiones de que Gerardo es quien tiene muchísimo peso en el manejo de los negocios familiares, oficialmente los Fernández insisten en que aquí no hay ninguna guerra por la herencia. Y obviamente los medios aún siguen sin creer en todo esto y aseguran que hay disputas internas dentro de la familia. Pero hasta el momento oficialmente ellos lo han negado. Y pues es de conocimiento público esta supuesta rivalidad entre ambas dinastías, los Fernández con los Aguilar. Antonio Aguilar versus Vicente Aguilar, Pepe Aguilar versus Alejandro Fernández. Y ahora los hijos. Y en el 2023 Alejandro Fernández nos regaló un momentazo maravilloso. ¡Alex! Fernández. Pues ni modo que Aguilar, pendejo. Ahí sí me preocuparía mucho. Obviamente internet dijo, se odian, guerra de dinastías, Fernández versus Aguilar, que se agarren a chingadazos en un jaripeo. Pero después tanto Alejandro como Pepe Aguilar han dicho que no existe una enemistad personal entre ambas familias. Pepe incluso reconoció que sí ha existido una competencia artística fuerte, pero que precisamente tener a alguien como Alejandro Fernández enfrente lo motiva profesionalmente. Y Alejandro también ha dicho públicamente que existe cariño entre ambas familias y que muchas de esas supuestas rivalidades son simplemente chismes. Ay, así que chiste. ¿Será verdad? ¿Será mentira, mamonas? Pues eso no lo vamos a saber hasta que alguno de ellos empute, escriba un libro, saque una serie o agarre su celular y haga videos al estilo de Emiliano Aguilar quemando a su papá y a sus hermanos y a Nodal. Igual, si los ponemos a competir en nivel de polémicas y funas, los Aguilar terminarían ganando. Y hasta me atrevería a decir a título personal que los Fernández son más queridos que los Aguilar. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué team son? ¿Team Dinastía Aguilar o Team Dinastía Fernández? Que empiecen los Juegos del Hambre. ¿Qué les pareció el video de hoy? ¿Qué tal esas familias? Cualquier actualización, yo te la cuento. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y conmigo es hasta el siguiente video. ¡Chau!